Eh, Vamos a considerar un poquito acerca de la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Y, ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Por supuesto, sabemos que el Señor Jesucristo compró la iglesia con su propia sangre. Hay un verso en Hechos 20:28 que dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o sobrevedores para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Esta es la iglesia, el Señor es el dueño de la iglesia. Él pagó un precio muy alto, que es su propia vida, pero debemos preguntarnos por qué. ¿Por qué Él pagó un precio tan grande por la iglesia? Y también vemos el verso que todos lo sabemos de memoria, que dice que Dios amó tanto al mundo, dice que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tanto Dios, el Padre, como su Hijo pagaron un precio muy alto por rescatar a la creación de Dios, al hombre, por rescatarlo del pecado y por otorgarle un perdón y una oportunidad para que los seres humanos vuelvan a hallar la vida y vengan a tener vida eterna cuando el Señor retorne, el Señor Jesucristo retorne a esta tierra. Hace años profetizamos o pronosticamos que llegaría el tiempo en que este grupo, esta iglesia que vino a rescatar al Señor, tendría que pasar por situaciones, entre una de ellas las que se volvería como al pasado a tener estudios en las casas, reunirse en las casas, como fue al principio allá con la primera iglesia, porque recuerden, la primera iglesia no tenía templos. Ya en nuestra era contemporánea se construyeron templos con la finalidad de tener una comunión con los hermanos, de tener más un espacio para adoración a través de himnos. Pero ya ven que en este tiempo en que estamos viviendo, pues no se puede por esta pandemia que ha venido. Y aquel pronóstico que hace años les comenté a los hermanos en varios lugares, pues se viene a cumplir, lo estamos viviendo hoy, y en que la iglesia se vuelve a reunir en la casa de los hermanos, de las familias de la iglesia, así en un lugar como en otro, en un país, en otro, es la misma situación. Los hermanos se están reuniendo en las casas. Y hay preguntas que, por ejemplo, esta plaga, ¿cuánto va a durar? Porque ¿cuánto tiempo tenemos ahorita de estar pasando por esta situación? Y que si es una plaga enviada por Dios, ¿cuánto va a durar?
y empieza a haber, en el mundo empieza a haber mucha expectación. En la iglesia empieza a haber como cierto cansancio, ¿verdad? Que ya quisiéramos que se acabara, que pasara, que volviéramos a estar juntos en el templo o en los templos. Eh, los templos no son la iglesia es el grupo de discípulos, el grupo de adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia. Eh, en Primera de Corintios, hay un verso. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, porque tenemos que identificar, ¿verdad?, cuál es la iglesia, porque en el pasado también hubo un concepto errado de que cuando decíamos iglesia, pensábamos inmediatamente en el templo y decíamos, vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia, pero no se referían al grupo de discípulos o de hermanos, sino se referían más bien al templo le decían iglesia. Y no, la iglesia es en realidad el grupo de creyentes, de discípulos del Señor, eh, y vamos a encontrar más definiciones aquí en, en algunos versos acerca de lo que es la iglesia. Ya vimos que el Señor compró a la iglesia con su propia sangre. Entonces, desde ahí, el Señor no vino a comprar edificios o templos hechos de manos con su propia sangre. Entonces, desde ahí empezamos a mirar que la iglesia es otra cosa. La iglesia es el grupo de creyentes reales y que creen en una verdad, que realmente han creído en una fe, en una verdad, en un testimonio dado por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En Primera de Corintios 1:1, ahí la palabra dice, Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿quién es la iglesia? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego la identifica y dice, santificados en Cristo Jesús, o sea, de acuerdo al testimonio del Señor Jesucristo, los que adquieren la personalidad del Señor Jesucristo, los que adquieren la personalidad de fe, de misericordia, de poder, porque también nosotros tenemos poder, los que tenemos dones, los que dice son santificados en Cristo Jesús, quiere decir los que somos apartados hacia la voluntad de Dios a través de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y luego dice llamados santos. Entonces no quiere decir que todas las que todas las multitudes o en todas las congregaciones eh, todos sean iglesia de Dios, sino los que realmente han sido santificados a través del testimonio del Señor Jesucristo. Los que adquieren ese carácter de justos, de justicia, de misericordia, de amor, de caridad, esos son los santos y esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Dios que el Señor vino a comprar con su propia sangre.
Otro verso que tenemos aquí dice, en Primera de Pedro 1, 18, 19, dice, sabemos que, dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vez, si somos rescatados, ¿verdad?, por la sangre preciosa, dice que sin mancha y sin contaminación. Entonces, imaginemos a alguien con esta calidad y dar su propia sangre por la iglesia. Entonces, ¿cuánto vale la iglesia para Dios y para su Hijo Jesucristo? Que aún pagó otra vez, tuvo que pasar por un sacrificio para como la ofrenda propicia para que nuestros pecados fueran perdonados y alcancemos la esperanza de vida eterna. Así que, cuánto valdrá para Dios y para el Señor Jesucristo la iglesia? Ahora, ¿cuánto la iglesia debe hacer o en qué estado debe estar el creyente para que sea parte de esta iglesia o de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Igual, debe ser algo correspondiente de que así como el Señor es santo y limpio y nosotros hemos sido santificados en Él, entonces debemos mantenernos en esa santificación y con esas características y con esas cualidades de ser justos, misericordiosos, sin malicia. Otra vez, para poder entrar o caber en este grupo llamado Iglesia de Dios. Hoy se utiliza mucho la palabra fitness en el sentido físico, de acondicionamiento físico y para ponerse en forma, ¿verdad? Nosotros también debemos usar esta palabra de fitness para ponernos en forma como hijos de Dios, como seres que tenemos de la mente o del Espíritu del Señor, para poder tener cabida perfecta dentro del grupo, dentro del cuerpo. Así que todos los que no se están ejercitando en su espíritu, en su mente, en su manera de actuar, en sus actitudes, pues no van a caber, no tienen cabida, entonces no pueden ser catalogados como parte de la iglesia, aunque estén dentro de la iglesia, si no están capacitándose o ejercitándose, ¿verdad?, para alcanzar ese grado de fitness. No, aunque estén, no son. Por ejemplo, en aquel tiempo, cuando el Señor hablaba la palabra y se juntaban grandes multitudes a escuchar y estaban embelesados con la palabra de Dios, la manera que el Señor hablaba. Y cuando Él terminaba su sermón, pues muchos se iban y pocos le seguían. Entonces, ¿quiénes eran los que de verdad creían? Y después
el Señor se dio cuenta y él dijo, dice, pues en realidad yo me doy cuenta de que estos nada más vienen o nada más me siguen por la comida, porque muchas veces el Señor los alimentó, multiplicando el pan, multiplicando los peces y a veces ya nada más los seguían por la comida material, más no por la comida espiritual, no por la palabra de Dios. Entonces, no todos en las multitudes o en las congregaciones eran hijos de Dios o discípulos verdaderos del Señor Jesucristo, o no todos venían a formar parte de su iglesia. Alguna vez que sucedió esto, también le preguntó a los apóstoles, a los discípulos, dice, ahora dice, pues ya se fueron todos estos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y cuál fue la respuesta de los hermanos? Dice, no, pues ¿a dónde iremos? Dice, si tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, en este tiempo, si analizamos qué virtudes o qué cualidades podemos ubicar en este renglón de palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna, ¿qué cualidades caben en este renglón? Por ejemplo, el Señor nos enseñó a ser justos, a ser misericordiosos, a tener caridad, a tener fe. Y varios de los apóstoles aún dentro del ministerio del Señor Jesucristo también echaron fuera demonios, aún estando el Señor todavía presente, aunque algunos no los pudieron echar, pero sí echaron fuera demonios. Entonces, ellos actuaban queriendo emular y seguir y cumplir con lo que habían aprendido del Señor, con lo que habían sentido del poder de Dios a través del Señor Jesucristo. Esos son los que entran allí. En este tiempo también los que oramos, los que hacemos sanidades, los que pedimos por los enfermos, los que visitamos enfermos, los que confirmamos a las congregaciones, los que hacemos alguna obra de beneficio para la iglesia o una obra para la edificación del cuerpo de Cristo. Entramos dentro de ese rubro de palabras de vida eterna, porque ¿a dónde más vamos a ir? Por eso le dijeron ahí los apóstoles, bueno, pues ¿a dónde nos vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Otra vez, dentro de las congregaciones, dentro de las multitudes de la iglesia de Dios hoy, debemos ajustarnos a esto, considerar esto y adquirir todos esta estatura de ser hijos de Dios a través del ejemplo del Señor Jesucristo. No de acuerdo a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de verlo, sino ejerciendo los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Allá en Gálatas el apóstol Pablo los menciona, pero nada de eso debe estar dentro del grupo llamado Iglesia de Dios, y los que estén con frutos de la carne dentro de este grupo llamado Iglesia de Dios, pues aunque estén, pero no lo son. Y los que siguen los frutos del Espíritu, esos sí lo son. Entonces, no es nada más cumplir o saber de memoria los mandamientos, los 10 mandamientos que es la ley moral de Dios, sino muchos otros preceptos, mandamientos, como por ejemplo el
pagar el diezmo y el pagar las ofrendas es un mandamiento, son mandamientos. Y así, si nos ponemos a buscar, hay más mandamientos que solamente son para encauzarnos a alcanzar una estatura en que podamos con todo orgullo decir, yo soy iglesia de Dios. Otra vez, como en muchas ocasiones cuando el Señor se reunió con sus discípulos y predicaban la palabra y había multitudes, entre todas esas multitudes muchos iban por lo material, no iban con una fe, con una voluntad llena de corazón, ¿verdad? De corazón, sino nada más por ir a buscar lo material, la conveniencia. La iglesia de Dios es un conjunto de hermanos que tenemos un jefe, y ese jefe es la cabeza, es el Señor Jesucristo, y tenemos que hacerle caso a la cabeza. Como todo un cuerpo físico, siempre el cuerpo le hace caso a la cabeza. En este caso, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, y tenemos que seguir su testimonio. Y no importa donde estemos, cualquier individuo, cualquier creyente que actúa al pie de la letra en su corazón como un hijo de Dios, es parte de la iglesia de Dios. Y los que no actúan bajo estos preceptos, pues no pueden decirse hijos de Dios o enumerarse dentro de el número de la iglesia, aunque estén dentro de la iglesia, no lo van a hacer. Ahora, la iglesia siempre ha pasado por situaciones, la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos, por tiempos muy difíciles, desde que empezó la persecución, en el tiempo allá de aquel Esteban, que era uno de los 7, que fue martirizado, y empezó la persecución, tanto para el pueblo de Israel, empezó la diáspora, y para la iglesia de Dios también empezó una persecución, y así pasó la iglesia de Dios por la Edad Media, y no tenían templos, ellos se reunían en sus casas. Por ejemplo, primeramente el apóstol Pablo menciona mucho cuando se reunían en las casas, y él dice a la iglesia, dice, dice que en Romanos capítulo 16, verso 5, si ustedes pueden leer en su casa este capítulo 16 de Romanos, todo el capítulo, se van a dar cuenta de cuántas iglesias son mencionadas que estaban en la casa de los hermanos. Situaciones parecidas a las de nosotros hoy. Romanos 16, capítulo 16. Si podemos leer desde el verso primero, dice: encomiéndose empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. ¿Cuántas hermanas diaconisas habrá en este tiempo en la iglesia?
no solo en este país, sino en todos los lugares, todos los países donde hay iglesia. Aquí habla de Febe, que era una hermana muy fiel, y por eso el apóstol Pablo la está ahí recomendando, ¿verdad? Dice, encomiéndose empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos, y así mismo. Aquí está ejemplos, vamos a hallar muchos ejemplos de quiénes son en realidad hijos de Dios, a quienes debemos ayudar en este tiempo como iglesia de Dios, pues a los más necesitados, a los que tienen más pobreza, carestía, a ellos debemos ayudarlos y estar siempre pendientes de estar, ¿verdad?, con ellos, consolándolos y ayudándoles. Luego dice el verso 3, dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. ¿Se imaginan cuánto se querían entre ellos los hermanos, que aún ponían sus vidas unos por otros? Luego dice el verso 5, asimismo a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que en las primicias de Acaya en Cristo, que es las primicias de Acaya en Cristo, dice, asimismo la iglesia de su casa. Entonces, las iglesias o los grupos de hermanos estaban en las casas. No había templos, no hacían templos en ese tiempo todavía. Vino la Edad Media y pues ¿cuáles templos iban a ellos a poder edificar en medio de la persecución? Ahora viene nuestra edad, nuestros tiempos modernos, hubo libertad, posibilidad de edificar templos para comunión, para adoración, pero llega otra vez el tiempo en que no es posible. Entonces la iglesia viene otra vez a experimentar el estar reunidos en las casas, pero no por estar reunidos en las casas dejamos de ser iglesia de Dios, al contrario, estamos siguiendo el mismo modelo de la iglesia del principio y seguimos manteniendo la fe. Otros versos, por ejemplo, dice que en Colosenses 4:5, en Filipenses capítulo 1, los versos 1 y 2, dice, la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en tu casa. Había infinidad de hermanos que ellos ponían sus casas para que allí se juntaran a estudiar la palabra de Dios. Es más, desde el mero principio, cuando se inició el Evangelio y los discípulos se juntaban en las casas, dice que se juntaban a comer el pan, a partir el pan, y se juntaban a platicar de las necesidades, ¿verdad? Y dice que todas las cosas comunes les eran facilitadas. En ese tiempo, si lo traducimos, podemos decir que a nadie le faltara nada de lo básico, de los alimentos, de lo principal, del vestido, ¿verdad? En ese tiempo la iglesia igual tenemos la posibilidad, los que tenemos poco o mucho, de regalarle un vestido a alguien, ropa, alimentos, ¿verdad?
canastas con alimentos básicos. Esta es la fe, esta es la caridad, este es el testimonio. Estamos siguiendo el mismo testimonio de la primera iglesia. Entonces, con estos ejemplos, vamos identificando cuál es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Estamos como escondidos, pero no escondidos, porque estamos delante de Dios. Pasando por un tiempo de una plaga, que al principio decía, muchos preguntan, bueno, ¿esta plaga es enviada por Dios? No, yo les puedo decir que no, esta plaga es producida por la misma inmoralidad y degeneración del hombre, la ambición del hombre. Las plagas reales de Dios van a venir, como las 7 últimas plagas, y quién va a querer estar allí. Entonces, hermanos, también tenemos nosotros que aprender a identificar quiénes son iglesia de Dios y quiénes no. Quiénes no, pero al final, pues, después de 1 o 2 o 3 amonestaciones a aquellos que no quieren cumplir, pues ya dejarlos, como dijo el Señor, ¿verdad? Pero nosotros seguir en la fe, en la fe. Aquí hay un verso en 1 Corintios 14:23, a ver si nuestro hermano Misael, por favor, lo encuentra. Hermano Armando, si puedes leer Hechos capítulo 2, verso 47. Dice 1 Corintios 14:23, de manera que si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, es que si toda la iglesia se juntase en un lugar, ¿verdad? Y habla ahí hablan de hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? Entonces, pues no, si van a decir, pues están locos, ¿verdad? Con este verso quiero decir igual que en la iglesia no todos están en la misma madurez de fe, de testimonio, de entendimiento, de comportamiento, como para ser catalogados iglesia de Dios. El consejo, la amonestación es para todos aquellos que no están siendo, que se pongan a cuentas con el Señor. Y los que son, pues que sigan adelante en la fe y no desmayen para nada. El premio viene allá pronto con el Señor. Hermano Armando, ¿tienes el verso? Dice así, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? El Señor. ¿A quiénes? ¿A los humildes o a los rebeldes? ¿A los obedientes o a los desobedientes? Entonces, en este tiempo, desde aquel tiempo que el Señor empezó a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos, en este tiempo sigue el Señor añadiendo los que han de ser salvos y también quitando a los que no van a ser salvos. Un último verso en Filemón, capítulo 1, 1 y 2. Si lo tiene el hermano Salomón, nos ayuda a leer el hermano.
Filemón, capítulo 1, el verso 1 y 2. Filemón 1 y 2 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado y coadjutor nuestro, y a la amada Apia y Archipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, hermanos, ahí habla otra vez el apóstol Pablo, y habla de la iglesia que estaba allí en la casa de un hermano. Así estamos ahora, podemos decir, la iglesia que está en la casa de los hermanos, de los hermanos en Querétaro, en la casa que está en la casa de los hermanos en La Nopalera, en Metepec, en diferentes lugares de la República, en todos los lugares donde los hermanos se reúnen. En las casas, la iglesia como que está siguiendo ese mismo modelo, y así lo vamos a tener que seguir hasta que haya la oportunidad de volver a los templos, pero otra vez, no por estar reunidos en las casas dejamos de ser hijos de Dios o iglesia de Dios, los que realmente somos iglesia de Dios. Y dice que los que andamos en luz, dice, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es un verso muy importante al que debemos darle lugar. Mas si andamos en luz, o sea, en la luz del Señor Jesucristo, entonces sí podemos tener comunión los unos con los otros, pero aquellos que todavía andan en oscuridad nunca van a poder tener comunión real con los hermanos y nunca pueden acreditarse, es decir, que son iglesia de Dios. Hermanos, Dios bendiga su palabra esta mañana y Dios quiera que este consejo nos ayude a todos a seguir adelante y a entender bien cuál es la iglesia de Dios. Y también el valor que tiene la iglesia de Dios y que nadie puede enseñorearse de la iglesia porque el Señor, cuidado porque esa iglesia la compró el Señor Jesucristo con su propia sangre. Dios los bendiga, hermanos, que sigan teniendo paz y bendición. Paz a vosotros.